Ahí sí, ahí vemos a Sebastián. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, qué honor conversar contigo. Gracias igualmente. Disculpen el atraso, es que vivo en la comarca. Las distancias son un poco más largas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Se escucha bien? Bueno, le ¿Se ve estábamos, Muy bien? bien. se escucha perfecto. Bueno, estábamos Súper. conversando un poco con la Sí, gente, perfecto. haciéndole introduciéndolos un poco en lo que es el instante eterno, contar un poco de ti también y el lujo que es tenerte aquí en Mundo Películas, tú que eres responsable de la ciudad de los fotógrafos, uno de los documentales más importantes a nivel nacional, que también causó muy buena crítica y hartas premiaciones también en el extranjero. Sin duda uno de los documentales más importantes de Chile, que trata sobre la fotografía y los fotógrafos que en aquella época se encargaban de documentar lo que pasaba en la dictadura y en la sociedad chilena. Hoy nuevamente te ligas a los fotógrafos y llegas a sin duda uno de los más importantes, si no el más importante de Chile, donde también acusamos la falta de reconocimiento que también tiene a nivel nacional. Eh, Mm. Sergio Larraín, y eso es lo que nos trae hoy para conversar, que como habíamos mencionado anteriormente, la película tiene estreno este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de junio, para que la gente pueda también adquirir sus entradas y ver esta maravilla que con Lorena también ya tuvimos el honor de poder apreciar. Bueno, bienvenido a este espacio y esperamos tener una amena conversación contigo respecto a este nuevo trabajo que trae, que sin duda otra genialidad. Bueno, para partir me gustaría, y para que la gente también te conozca un poco más, porque sabemos que aquí nos siguen tanto desde Chile y también tenemos público internacional, un Ujú. poco cómo llegas tú a la fotografía. Sabemos que eres director documentalista, director de fotografía, también antropólogo y también vienes de una familia ligada al arte. ¿Cómo llegas o te introduces tú mismo, dónde nace tu gusto por la fotografía y además documentarla? Bueno, la fotografía fue, podríamos decir, como una hermana mayor que siempre estuvo presente desde que yo nací en mi casa. Siempre hubo una cámara. Yo tengo la cámara de fotos de mi abuelita. Mi abuelita era fotógrafa, la madre de mi madre. Cosa que descubrí mucho después, pero eh, la fotografía siempre estuvo presente y mi padre era fotógrafo y dirigía el laboratorio y el archivo fotográfico de la Universidad de Chile, ¿no? Que el laboratorio ya no existe, el archivo sí, pero en esa época se hacían muchas copias, o sea, todo era análogo, todo se copiaba en laboratorios y como no teníamos quien me cuidara después del colegio, yo me iba del colegio directo a los laboratorios fotográficos y archivos de la Universidad de Chile y ahí pasé una buena parte de mi infancia. Jugando a ser fotógrafo, te fijas, revisando archivos, mirando imágenes que muchas veces no entendía de qué se trataban, pero sin embargo estaba ahí, era el mundo que habitaba, donde me sentía seguro, y aprendí fotografía jugando, como te digo, como una parte más del lenguaje, de lo que había que aprender, porque era una cosa bastante natural. Así es como llego, así es como me quedo en la foto para siempre, digamos. Nunca me he considerado un fotógrafo, a pesar de que tomo muchas fotos y me gusta hacer fotos. Eh, Nunca lo he hecho profesionalmente, digamos, como por encargo. Siempre lo he hecho para mí, por placer. Y la cosa documental creo que viene de ahí también un poco, ¿no? Viene de estos fotógrafos documentales que me tocó conocer en la dictadura, y es un poco de lo que habla la ciudad de los fotógrafos. Y, y esa herencia se transmite, pero ya hacia el cine, donde busco las historias detrás de las imágenes, ¿no? Como una... Bueno, hoy día hablaba con un amigo, ¿no? Chile de alguna manera es un país quizás donde las cosas no son completamente dichas, donde quedan muchas cosas en silencio, donde queda como algo siempre fuera de cuadro, ¿ah? Donde no queremos, queda algo en silencio. Y creo que ahí hay una razón de las películas, digamos, de ir en búsqueda de esas historias no contadas, de lo no dicho,
para traerlo a la luz, para mostrarlo, para que sea una historia, para que esté verbalizado. Eso. Ahí, Sebastián, en tu acercamiento con esta magia, que tiene que haber sido para un niño como tú, meterse a una cámara oscura y tener este contacto con la química, con toda esta magia, con la alquimia que significa de repente ver aparecer las imágenes en un papel, que tiene que haber sido impresionante para un niño como tú. ¿Cómo llegas también a Sergio Larraín específicamente, a su trabajo? Y por qué, un poco, qué te motiva a ir tratando de descubrir a esta persona, a este hombre detrás del fotógrafo, con todos estos claroscuros que tú también mencionas, que son propios también de la fotografía, ¿no? La fotografía se compone de luz y de sombra, como el cine, como nosotros. ¿Cómo llegas a Sergio Larraín y qué te mueve a intentar escudriñar un poco en el hombre detrás del fotógrafo? Bueno, Sergio siempre estuvo presente también era como un tío lejano, como otros fotógrafos importantes que ha tenido Chile y que ya no están con nosotros, pero quedaron sus imágenes, que estaban precisamente en el laboratorio fotográfico, ¿no? Sergio había sido parte de una exposición muy importante que se llamó El Rostro de Chile en los años 60, en donde se invitó a participar a un montón de fotógrafos que retrataron Chile, y esa exposición dio la vuelta al mundo varias veces, en donde era un Chile de los 50, 60, pero imagínate, en una exposición análoga, cada foto era una foto revelada en laboratorio, en fin. Y ahí estaba Sergio, sus imágenes estaban en el archivo, pero llegó el libro Valparaíso, el año 91, si no me equivoco, se edita el libro Valparaíso, que es como el primer libro, como ya solo sobre Sergio, editado. Hay uno anterior que es El Rectángulo en la Mano, pero ese no lo conocía. Y aparece este libro Valparaíso, que llega a mi casa como... Ay, se nos perdió Sebastián. Sí, creo que lo perdimos, pensé que era yo. Ay, no, Sebastián, crucemos los dedos para que regrese. A ver si logramos recuperar la conexión con Sebastián. Lo perdimos. Sí, ¿lo vas a intentar ahí de nuevo, Benja? Sí, va a conectar de nuevo. Sí, porque justamente, bueno, ahí Sebastián nos estaba contando su acercamiento y a la obra, ¿no? Al trabajo de Sergio Larraín a través de su fotografía. Sin lugar a dudas, uno de los trabajos más míticos de Sergio Larraín es precisamente su retrato de Valparaíso, ¿no? De sus calles, del puerto, de los bares, de la vida nocturna. Ese trabajo de Sergio Larraín es impresionante y llevó también a Valparaíso a mostrar esa cara de Valparaíso al mundo. Así que es muy, muy, muy relevante en la biografía y en el trabajo de Sergio Larraín. Bueno, y hay mucho de eso también, obviamente, en este nuevo documental que nos presenta Sebastián. Yo estoy preguntando ahora si vuelve Ojalá lo logremos recuperar, Sebastián. Sí, es muy interesante. Bueno, nosotros un poco pudimos ver como el adelanto, digamos, de este documental, y muestra mucho del trabajo de Sergio Larraín, de sus fotografías, de sus negativos, de su archivo personal. Ahí sí. Ahí volvió. Sí, estoy con problemas, así que quizás pase más de una vez, disculpen. Es muy de estos tiempos, Sebastián, no te preocupes. Sigamos, aprovechemos. Sí. Bueno, eso está. Y en algún momento, ya en ese minuto se sabía que Sergio había abandonado la fotografía, que ya no era fotógrafo, ¿no es cierto? Y que nadie sabía bien dónde vivía. Mi papá sí sabía dónde estaba, porque había un vínculo con una amiga en común
en donde mi papá sabía que había una casilla a la cual se le podía escribir y que vivía en Ovalle. Y eso era todo. Pero se había retirado. Y un día llegaron a mi casa estos libritos que se llaman Textos para el Kinder Planetario. Son unos libros muy sencillos que adentro no tienen imágenes, sino que tienen como una poesía mística. Poemas. ¿Ah? Es como un manual de instrucciones, pero que habla de la luz interior, de una construcción de un mundo personal, íntimo, de una vida austera. Sergio aquí propone, son varios libros, una forma de vida austera con desapego y sin vanidad, que era lo que más le preocupaba, ¿no? Esto de no figurar, de no llamar la atención. Fue una lucha constante en su historia con él mismo. Entonces, ahí aparece la pregunta, se instala la gran pregunta, ¿qué pasó en la vida de Sergio que dejó de hacer esas fotos maravillosas con unos encuadres rarísimos, pero que sin embargo funcionaban, ¿no es cierto? Eran atractivas, hasta una vez se emocionaba con la foto, no sabías por qué. Y ahora hacía estos libros sin fotos que de alguna manera buscaban la luz interior, ¿no es cierto? Y esa pregunta quedó instalada ahí, yo creo que para mucha gente también, que conocía a Sergio, su historia, pero no habían detalles de esto, no había información al respecto, como de, este relato no estaba en ninguna parte. Entonces, después de su muerte, aparecieron algunas noticias en donde aparecían sus hijos, una expareja, Pasuneus, y ahí se asoma una pequeña historia, algo de su intimidad. Y dije, chuta, hay que ir a buscar esta historia completa, no puede ser que conozcamos solo una pequeña parte. Y así es como comienzo generalmente los proyectos que me interesa embarcarme, porque son 6 años de trabajo a concho, entonces te tiene que interesar mucho la idea para no desenamorarte en la mitad. Entonces partimos en búsqueda de nuestro Sergio, ¿no es cierto? Con Claudia Barril, que es la productora, dijimos, bueno, hagamos la película. Y como sabíamos que había mucha reticencia a hablar de Sergio, Magnum se veía como algo inalcanzable, ¿no es cierto? Esta agencia donde están los archivos de Sergio, los negativos, las copias de época, era como imposible. Entonces dijimos, bueno, hagamos la película que podamos, vamos con desapego, encontremos lo que tengamos que encontrar sin esperar nada, ¿no? El que quiera estar va a estar, lo que tenga que aparecer va a ser bueno, y en esa actitud que mantuvimos hasta el final, hicimos la película, y fuimos entrando, sin forzar, siempre trabajando, eso sí, siempre proponiéndonos metas que se iban cumpliendo, pero que finalmente terminan en esta pieza de 1h20 que se llama El Instante Eterno, y que es un viaje por la vida de Sergio, porque para entender sus imágenes, estas imágenes misteriosas, hay que entender algo de su biografía, yo creo. Sí, de hecho algo muy, muy bello que lograste en el documental, Sebastián, es que se va construyendo un Sergio que cada uno de nosotros puede ir armando según las piezas a partir del relato que hace cada una de las personas que participa en el documental, y que son personas de su familia, pero también personas que lo conocieron como fotógrafo, bueno, en Magnum, pero también personas que tuvieron contacto con él bastante más sencilla, entonces te puedes ir armando una idea, pero creo yo, y es un poco la idea con la que yo me quedé con el documental, que tampoco pretendes que sea una idea definitiva, tampoco es como este es Sergio Larraín, sino que Exacto. Es mostrar una nueva visión, ampliar un poco la visión que tenemos de él y de su trabajo, para precisamente abrir a este hombre, ¿no? Y conocer un poco lo que hay detrás de su filosofía, y que plasmó sin ninguna duda en su fotografía también. Sin duda que es yo creo que la película ayuda a entender
Y si después de la película volvemos a mirar las imágenes de Larraín, creo que vamos a poder ver algunas claves, descifrar esas imágenes y poder llevarlas y apropiarnos de ellas también, ¿no? Interpretarlas con nuestras historias y con nuestros claros oscuros también, que es interesante. Bueno, dentro de esta búsqueda de la que hablas y este trabajo de 6 años que llevó este documental, como decía Lorena también, hay muchas personas que van apareciendo, obviamente llegar a la familia también es como de cierta forma más fácil, son los familiares, pero como decía Lorena también, vas llegando a gente que solamente tuvo contacto con él. ¿Cómo fue todo ese proceso de búsqueda para llegar a estas personas clave para armar este documental? Bueno, el comienzo fue a través de Gregoria, su hija. Fue la primera persona que contacté cercana. Gregoria desde el primer minuto estuvo dispuesta y confió en la idea de poder investigar. Esa era la primera etapa, no sé, poder llegar a conocer a la familia más directa. Y ella me dio algunos nombres de personas que ella pensaba que tenía que entrevistar, ¿no es cierto?, para la investigación. Y es así como llego a conocer, por ejemplo, a Pasuneus, que fue su pareja en la época del grupo Arica, en donde pudimos conversar largamente con Paz, una mujer fantástica, con mucha libertad. Eso me llamó la atención, ¿eh? Como toda su experiencia espiritual también en esta búsqueda espiritual de trascendencia, la mostraba como una mujer con muy pocas trancas, con muy poca pacatería, con muy poca... y me contó mucho, y Paz fallece a los 2 días. Me llaman y me dice que Paz había fallecido. O sea, es como que hubiésemos tenido que encontrarnos en ese minuto para hablar de lo que hablamos. Entonces, así empezaron a suceder eventos muy sincrónicos con Sergio y con su entorno. Luego llegó a Ovalle a conocer a Oscar Gatica, por ejemplo, que fue este discípulo que también era fotógrafo, pero era un fotógrafo, como él llama, un sacamonos, que son estos fotógrafos de colegios, de primeras comuniones, de retrato, ¿no? De retratos, exacto, que venden sus fotos a la salida de los colegios. Y Oscar llegó a un taller de yoga que daba Sergio en el Centro Cultural de Ovalle, los primeros martes de cada mes, ponte tú. Sergio se instalaba con una velita y enseñaba lo que él había aprendido en su vida, sobre todo sobre yoga y meditación. Y ahí llegó Oscar, y de a poco se empieza a enterar de que está frente a Sergio Larraín, nada menos. y se comienzan a hacer amigos, y Oscar se transforma en una especie de ayudante. Yo creo que es uno de los personajes más fascinantes que encontré, porque él recibe todo el conocimiento de Sergio y lo interpreta desde su realidad, ¿no? Desde su humildad también, y es muy bonito cómo Oscar se acerca a la filosofía de vida que le enseñó en gran medida Sergio Larraín. Y así van apareciendo campesinos, gente que no fue al colegio, pero que convivió con Sergio y conoce entonces de historia del arte, saben pintar al estilo de Couve, con técnicas del impresionismo, saben de historia de la fotografía, conocen fotógrafos, han leído sobre fotografía. Entonces te vas dando cuenta cómo Sergio en silencio compartió casi la mitad de su vida con gente del interior de Ovalle, del Valle del Limarí, en este pueblito que se llama Tulagüen, que es un lugar fascinante, mágico, hermoso. Ahí hay una vida muy potente. Yo creo que Sergio eligió bien el lugar, porque es realmente soñado. Hay una parte hermosa donde Oscar dice que Sergio Larraín le dice que tiene que fotografiar el aire. Sí, no sé. Y eso es muy poético, es muy mágico, y es lo que efectivamente tú puedes encontrar y ver en las fotografías de Sergio Larraín, ¿no? En esos encuadres donde siempre da el espacio para el aire. No quedan estos encuadres cerrados y claustrofóbicos, sino que siempre están abiertos,
con estas caídas, ¿no? Que parecen como no perfectas, por así decirlo, pero que finalmente son perfectas en la atracción, en el misterio, en la poesía, en la poética que hay detrás de su fotografía, y me parece que estos libros que tú nos muestras ahora son un poco llevar a las palabras esa poesía que Sergio Larraín nos entregaba a través de sus imágenes. Absolutamente, la síntesis, ¿no es cierto?, del momento, que todo cuaje en un solo instante. Era una obsesión de él, ¿eh? No solo con la fotografía, era con la poesía también, con los textos que escribía. Siempre estaba buscando cómo comunicar es algo muy japonés, es algo muy zen, que es como con los mínimos elementos construir algo o el mensaje, ¿no es cierto? Sergio, bueno, en la investigación encontramos a muchos Sergios, a muchas vidas, digamos, y eso fue fascinante, digamos, porque es lo que construye el relato. Está el Sergio niño, que pensábamos que no era fotógrafo, pero lo encontramos con una cámara colgada al cuello a los 17, 16 años, con una Leica y nada menos. Sí. Entonces, en ese viaje familiar, fantástico. Claro, eso un poquito antes del viaje, porque aparece el hermano, que es Santiago, que después muere, un año después de esa foto quizás, y ahí es cuando la familia decide irse a Europa a pasar esta pena, y Sergio se mete de lleno en la foto y hace miles de fotos durante el viaje, y yo encontré este álbum que lo tenía un sobrino de Sergio, con estas fotos del viaje hechas por Sergio, rayadas por él. Entonces se lo llevo a Bárbara, su hermana menor, y ella recuerda las fotos y va un poco conectando el viaje y las fotos para que me contara un poco qué estábamos mirando. Es un momento muy bello de la película porque ella se reencuentra también con su hermano, con la mirada que su hermano tenía de sus padres, porque ahí había una relación muy difícil, ¿no? Había un tema fuerte, como en todas las familias se cuecen habas, digamos. Ahí también se cocían habas, y no fue fácil la relación, sobre todo de Sergio con su padre, ¿ah? Que era un hombre muy importante, muy inteligente, muy sensible y muy rico. ¿Ah? Rico, que tenía recursos. Pero él renegaba un poco, ¿no? Con su filosofía y su desapego y todo lo que vio. Además, Sergio Larraín con los niños del Mapocho en Valparaíso, era una realidad tan distinta a la que probablemente él había vivido en su infancia y con su familia, que esto le tiene que haber generado un conflicto interno brutal, ¿no? Ver esta realidad, este Chile, pensemos que este es un Chile de los años 50, de los años 60, donde la pobreza era, bueno, sigue siendo, pero es brutal, ¿no? Y Sergio Larraín la retrata y parece este contraste tan profundo y tan ético también respecto de su mirada y de su familia, y que me imagino tiene que haber generado también un conflicto interno en él. Bueno, como todo hijo hombre, yo creo que Sergio buscó siempre el reconocimiento de su padre, ¿no? El reconocimiento masculino, y no le fue fácil. Yo creo que Sergio en la fotografía encontró un mundo propio, una forma de también acercarse a los mundos que no le habían mostrado, los mundos que me imagino no le estaban permitidos de infancia, ¿no es cierto? Quiero mostrarles una de las joyas que yo encuentro que encontramos en Magnum, que es una tira de contactos del puerto, donde está esta bella mujer que parece una actriz de los años 50, italiana, pero es una mesera de un bar. ¿Se ve bien? Porque tengo la pantalla muy... Sí. Es una foto mítica de Sergio Larraín, ¿no? De su libro de Valparaíso. Aquí, claro, está esta mujer, ¿no es cierto? Que esta foto es muy conocida, pero vemos cómo él se obsesiona con ella, ¿no es cierto? Y la persigue. Y hay fotos maravillosas, ¿sabes? No solo la elegida, sino que hay otras. Y como estas aparecieron... ¿Sebastián? Sí, sí. ¿Esas marcas son de él?
¿Esas marcas de colores son de él? ¿Son de la tira de contacto original? Exactamente, esta era la forma de trabajar. ¡Wow! Esta era la forma de trabajar que existía antes, ¿no es cierto? Se imprimían los negativos rápidamente y se seleccionaban los negativos que se iban a ampliar ya con más cuidado, buscando el mejor contraste, ¿no? La tira de contacto tiene un solo golpe de luz, pero es la maqueta de trabajo, digamos, la tira de prueba es una herramienta de trabajo, ¿no? Pero para uno que investiga, y es un tesoro porque aquí hay mucha información, ¿no? De cómo trabajaba, Claro. de cómo encuadraba, qué película ocupaba, ¿ah? Cuando en muchas ocasiones se crean pequeñas secuencias porque los personajes se van moviendo y tú ves un poco el movimiento, el baile que hay de la realidad frente a la cámara de Larraín. Son viajes en el tiempo, todas estas son como ventanitas espacio-temporales que yo encuentro que son un lujo y un regalo, y eso es también la película, es una invitación a viajar a otra época, a sentir nostalgias, vibraciones, amores, a erotizarse incluso un poco con todo esto de la búsqueda espiritual y lograr ir más allá de los límites. En fin, creo que yo no pensé que me iba a encontrar con tantas historias, la verdad. Yo iba detrás del fotógrafo, yo iba detrás de este fotógrafo famoso que había alcanzado la cumbre, ¿no es cierto? Y que de repente, de un día para otro, inexplicablemente, se retira. Pero nada está en blanco y negro. Entonces empezaron a aparecer matices, ¿no es cierto? Escala de grises, como podríamos decir. Y aparecen historias increíbles. Y no todo puede quedar siempre en la película, pero creo que hicimos una síntesis bien importante de las principales como estaciones, ¿no es cierto? En la vida de Sergio, que me gusta decir que es nuestro premio Nobel de fotografía y no lo sabemos. ¿Eh? Es como nuestro Alexis Sánchez de la fotografía y no lo sabemos. Nuestro Pelé. Oye, y además ocurre mucho también en las letras, le ocurrió a Gabriela Mistral, por ejemplo, que recibe primero el Nobel y luego el Premio Nacional de Literatura. Y yo creo que también quizá con Sergio Larraín ocurre este reconocimiento a nivel mundial, internacional, y no sé si en Chile somos tan conscientes de la envergadura, ¿no? del trabajo y de la calidad de Sergio Larraín. ¿Qué crees tú como documentalista y como quien ha visto un poco también la trayectoria de otros fotógrafos? Mira, yo creo que Chile, como dicen, es un país de poetas, pero también de fotógrafos. Creo que la fotografía en Chile tiene una profundidad enorme. Y creo que este es un buen momento para redescubrir a Sergio, digamos, los que ya lo conocíamos, volver a encontrarnos con Sergio también. Y lo que planteaba Sergio hay que pensar que se autoexilió, se autoenclaustró, ¿no es cierto?, en Ovalle, en Tulagüén, en una celda de monje, estaba con él mismo, encerrado. Hoy estamos obligados a estar con nosotros mismos, encerrados en nuestras celdas de monje, en nuestras casas, con nosotros mismos, en una introspección que ha sido difícil, porque nadie nos preparó, ¿no es cierto?, para enfrentar esto. Y Sergio Larraín, entonces, el instante eterno también es una invitación a que ese mundo es posible de habitar, volver a mirar con pausa la realidad, vivir el presente a concho, que es lo único que tenemos, hoy día lo sabemos más que nunca. Entonces, hay una sincronía ahí de nuevo con Larraín, con la vida, con el presente. Ha sido una de las investigaciones más espirituales que he tenido. Es como que me han pasado cosas mágicas, encuentros mágicos con personas, con lugares, han llegado a mí materiales que no tendrían por qué haber llegado, gente que me comenta una anécdota con Larraín sin saber que yo estoy haciendo algo sobre Larraín. En fin, quizás cuando uno se sintoniza con un tema, ¿no es cierto?, y está
machacando eso, también atrae, pero creo que Larraín habitó muchos lugares, muchos mundos, que están presentes en varias dimensiones de la vida cultural y social de Chile, digamos. Ya que hablaste un poco del presente, se habla también de esto en el documental y de la forma de finalmente de ver la vida de Larraín, pero también el documental tiene mucho de poesía que también tenía que ver mucho con cómo él era, con las cartas increíbles que se van leyendo a lo largo del documental, que aquí nosotros en Mundo Películas también especialistas en frases de cine, yo estaba vuelto mono sacando todas las frases bonitas que habían dentro del documental. ¿Cómo fue también para ti encontrarte con toda esta gente que entrevistaste, que tenían unos tonos de voces también muy particulares al leer las cartas? Parecía como si hubiese estado todo preparado minuciosamente para que estuviera ahí, porque se mandan unas frases épicas, unos discursos épicos, además vas leyendo las cartas que también son increíbles. ¿Cómo fue para ti también encontrarte con esta naturalidad de los personajes que imagino, o sea, de la gente que aparece en tu documental, que imagino que también, como comentabas al principio, tiene que ver con cómo era Larraín también y cómo se desenvolvía con las personas, porque todos tenían algo como muy cultural, muy poético y que se les notaban al hablar? Bueno, yo siempre digo que hacer películas es una excusa también para hacer estos viajes, estas investigaciones y acercarme a personas que jamás hubiera conocido si no hubiese sido porque estaba detrás de la huella de Larraín. Compartí con Paz Uneus, conocí a Piro Lusco, que fue un amigo de Sergio en la época de Valparaíso, de los años 60. Imagínate, Piro Lusco, no se llama Piro Lusco, él se inventó ese nombre, porque él se llamaba, no sé, Humberto Castillo, así le habían puesto sus padres, pero él dijo, yo no quiero que me digan Humberto Castillo toda la vida, no porque fuera feo, porque él sentía que el nombre te determinaba, entonces él se inventó en un acto poético un nombre, Piro Lusco. Entonces, ¿qué significa? Era Piro, fuego, luz y co, agua en mapudungún. Y así fue conocido la mayor parte de su vida, desde que entró a Bellas Artes a estudiar a la Escuela de Arte, se inventó su nombre. O sea, imagínate conocer a Piro o conocer a Joseph Kudelka en Magnum por casualidad. Sí, coincidimos de casualidad. Yo le había escrito muchas veces intentando que nos diera una entrevista. Él tiene como un representante que recibe la correspondencia. Joseph no tiene mail, no tiene redes sociales, y aparece en Magnum de la nada. Entonces intentamos que nos diera una entrevista y nos dijo que no, que estaba trabajando, que imposible. Entonces en un momento bajo a ver si estaba por ahí y veo que la persona con que estaba trabajando sale y lo deja solo en la pieza. Y yo me meto con la cámara y le digo, vengo de Chile, un país pequeño, estamos haciendo una película sobre Sergio Larraín. Y me dice, no, perdona, estoy trabajando, no me gusta que me interrumpan. Entonces le digo, Joseph, yo encontré una carta que tú le mandaste a Sergio, en donde le pides que no te mande más cartas, porque Sergio escribía muchas cartas a sus amigos insistentemente, y le dices que te mande fotos, que tome la cámara y vaya a tomar fotos. Entonces Joseph se echa para atrás y abre los ojos y me dice, bueno, te lo cuento, ¿no? Como que saqué, y esa fue la investigación la que me dio esa carta para poder ocuparla en ese momento, si no, no había entrevista, y ahí accede. Y tenemos lo que está en la película. Son los fragmentos que están. Limpiamos un poquito porque hay un par de cortes, pero eso es. Pero está y se queja, ¿no? Como que le cobra, ¿no? Le dice, tú nos privaste de tu talento, ¿no? Es muy buena esa parte, porque además lo dice como con mucha rabia, ¿no? Dice esto de, sí, ¿por qué? ¿Por qué desperdiciaste este talento y no me mandaste fotografía? Que eso era lo que yo quería, no me escribas, es como, sí, mándame fotos. Sí. Es muy interesante esa parte porque además contrasta también mucho con las otras personas que tienen
todos como una conversación y una referencia respecto de Sergio Larraín con mucha paz, ¿no? Con mucha tranquilidad y con mucha calma respecto de su figura, pero la figura de él es bien rompedora y es bien crítica. Sebastián, ¿hay aspectos con los que te costó más poder traspasar, o aspectos que tú sientes que quedaron, me imagino que debe haber, ¿no? Aspectos que quedaron todavía mucho más en la nebulosa respecto de su vida? Bueno, sí, por supuesto, uno no logra entrar en todas las etapas y como les conté al comienzo, fue una búsqueda en que sabíamos que iba a ser difícil encontrar gente que lo conociera, que quisiera hablar, que quisiera contar. Yo creo que la etapa de Tulahuén y de Ovalle es la más misteriosa, es donde, porque Sergio no recibía gente prácticamente, o muy poca, entonces prácticamente dio muy pocas entrevistas, no permitía que lo grabaran, apenas que lo fotografiaran. Entonces, el poco material que existe, creo que lo encontramos, creo que eso nos permite, que era lo más difícil, ¿no? Traerlo cerca, poder estar cerca de Sergio, poder escucharlo, poder verlo, para que también cada uno se hiciera su propia idea de cómo era él, porque también yo hago un acercamiento, yo también tomo decisiones en ese caso y dejo cosas fuera, como cuando uno encuadra una foto, ahí uno elimina, te fijas, y en el montaje, además de la película, aún más todavía, porque tienes que ser como leal al relato, ¿no es cierto? Estás contando una historia, no es una exposición, no es un libro, es un relato que tiene que avanzar, que tiene que tener progresión dramática, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay una negociación permanente con el material, que a veces puede ser exquisito, uno puede estar enamorado, pero no cabe, no funciona, no tiene un espacio. Pero yo creo que eso es lo más difícil, como finalmente poder dar cuenta con lo que uno encuentra, con lo que uno encontró, porque yo creo que se abren más preguntas de las que se cierran. Creo que podemos todavía conocer mucho más sobre Sergio, sobre su material que está en Magnum, porque yo alcancé a revisar el material blanco y negro, ¿no es cierto? Básicamente las tiras de contacto que se podían tocar. Me mostraron un par de negativos, pero así muy cuidadosamente. Yo no los pude manipular, por supuesto. Entonces el material color, por ejemplo, no lo vi, ¿no? Y había mucho. Entonces hay mucho por ver, por descubrir, mucho de Chile. Hay muchas imágenes del Chile de esos años. Sergio viajó mucho en una época en que no era fácil viajar y menos tener una cámara. Entonces es un privilegio ver sus imágenes de rincones de Chile en los años 50, 60, 70, además con la mirada de Sergio, que no era habitual, ¿te fijas? Sí, hay unas fotografías de Chiloé, de Sergio Larraín, que son maravillosas. Así es. En una de sus últimas entrevistas, antes de él fallecer en el año 2012, bueno, después de eso también se hizo una retrospectiva de Sergio Larraín en el Museo de Bellas Artes. Yo recuerdo haber ido a verla y están ahí sus fotografías de Chiloé, de Valparaíso, de Londres, las de los niños del Mapocho, por cierto. Una de las últimas entrevistas o conversaciones que él tuvo fue con Felipe Monsalve, que lo retrata un poco también en su libro Homeostasis, que lo tengo por aquí, y precisamente un poco lo que tú señalas es esto de el desapego, ¿no? De no querer que lo fotografiaran, que lo grabaran, la conversación que él deja registrada y que después Felipe un poco relata en este libro, dice también: te entrego este material, usa lo que te sirva, el resto déjalo libre. Tiene una actitud frente a lo material, frente a lo concreto del mundo, de mucho desprendimiento y donde todo queda muy etéreo, ¿no? Donde todo queda como muy a lo que ocurra. Sí. Yo te lo entrego, te lo dejo, y eso se traspasa y se lee como en toda esta entrevista, que es un poco finalmente un relato como en primera persona,
donde él habla de conceptos como, por ejemplo, dignidad, conocimiento y virtud. Y yo lo leo hoy día, en el 2021, y me parece que su relato y su visión del mundo y de Chile es muy actual. Sí. Y es una visión que bueno, que nos hace también un poco cuestionarnos. Yo creo que a su manera, de una manera un poco más poética y mística, tuvo una mirada también muy crítica respecto de la sociedad chilena, quizá, tal vez, y a su manera quiso también quizá hacer ese aporte, ¿no? Desde la meditación, desde la introspección y desde dejar el ego y la vanidad para irse a trabajar ahí, en ese pueblo, con esas personas y dejar ahí su huella. Es muy impresionante también ese giro de su vida. Esa opción, porque tiene que ver con no traicionarse, tiene que ver con ir hasta el final, con esta idea de sentir que ese es el camino y que no hay vuelta atrás, y que todo lo anterior. Ahora, yo creo que tiene que ver con la característica como con sus rasgos de personalidad. Era un sujeto muy particular, no era fácil, Sergio, era una persona muy, o sea, si tú no le seguías el hilo, no te pescaba, digamos, o sea, era su tema. Entonces, pero sí, pues él intentó practicar las filosofías orientales, que son ideas muy antiguas también, ¿no es cierto? Desde el hinduismo, el budismo zen, esta práctica del desapego, de soltar. Él intentó experimentarlo diariamente, plenamente, y eso nunca es fácil, porque no estamos hechos para meditar, no estamos naturalizados en eso, ¿no? Pero fue una práctica, lo enseñó. Yo rescato mucho eso. Sergio enseñó, yo no sabía, ponte tú, esa parte. Yo pensé que Sergio estaba encerrado en su casa solo, que no hablaba con nadie, y no era así. Al revés. De hecho, escribía cartas a sus amigos, siempre siguió enviando fotos a Magnum, o sea, nunca abandonó la fotografía. Tenía amigos en el barrio, en Ovalle, con los que conversaba frecuentemente y se juntaba a tomar un café. Gente que lo visitaba, que él quería mucho. Entonces, eso me gustó de descubrir también. Sergio tenía un vínculo con el mundo, tenía relaciones humanas, seguía teniendo apegos y seguía teniendo vanidades y seguía siendo un hombre normal, digamos, en el sentido de que no... Luces y sombras. Sí, porque y eso es bonito, como humanizar, traerlo de vuelta, ¿no? Y decirle, Sergio, tranquilo, está todo bien, te queremos igual. Entonces, creo que una de las cosas que también me gustó es esto que encontré en unas cartas que él escribe, en donde le cuenta a algunos amigos y familiares que ha vuelto a fotografiar Valparaíso, pero ya de edad adulta, digamos, ¿no? Cuando ya tenía más de 60 años. Y eso me encantó, porque creo que habla también de eso, ¿no? Que nunca fue tan radical, nunca fue tan definitivo todo, ¿te fijas? Lo que pasa es que ya no hacía foto de reportero, ya no era un reportero gráfico por encargo, ¿te fijas? Pero sí seguía siendo un fotógrafo que disfrutaba mucho pasearse con el rectángulo en la mano y conectarse con la realidad y encontrar estos satoris, que es una experiencia que todo fotógrafo ha sentido. Yo creo que si estás escuchando con algún fotógrafo y sabe perfectamente de lo que habla Sergio, digamos, ¿no? De esta idea de contemplar la realidad, conectarte con la realidad y encontrar el instante decisivo, como en este caso el eterno, ¿no? Pero eso, Sí. Para mí de hecho, justamente alguien ahí te pregunta qué aprendiste o qué te quedó de este viaje, ¿no? De conocer a Sergio, porque yo también me quedé al ver el documental, la película, con la misma sensación. Yo también tenía la idea de un Sergio
en retiro, Sí. en un mundo casi como monacal, como en una especie de convento, y vi en tu documental que no fue así, que estaba muy conectado con su gente, con el pueblo, con la comunidad, que también es un poco el llamado que tenemos hoy día, ¿no? A conectarnos con esta realidad cercana que tenemos. Entonces, bueno, hacer la pregunta que tiene ahí Renato Grafías, Bueno, que dice que te quedó o aprendiste de Sergio. muchas cosas. Lo primero es la descentralización, como él al retirarse también va en búsqueda de la provincia y instala un imaginario que la pandemia nos ha forzado, que es lo que decía antes, que esta idea de que uno en realidad puede vivir hoy, sobre todo con internet, en cualquier parte. Uno puede, si es que su trabajo es online, puede de alguna manera diseñar la vida fuera de lo sea, pero hacer esta película fue como un doctorado sobre fotografía, sobre Larraín, y lo que me cambió, me enseñó Larraín fue hacer precisamente esta búsqueda de las imágenes en el vacío, en que ya no importa el sujeto ni lo que estás fotografiando, sino que es quizás la composición visual, la geometría de las formas con la que te tienes que conectar. ¿Ah? A pesar del sujeto de la historia que estás retratando. Y yo vivo cerca del mar, de la costa, entonces en todo el comienzo de la pandemia fue muy terapéutico para mí salir a hacer imágenes de cosas que iba encontrando, de detalles, de figuras, de luces y sombras, y que muchas veces busqué después de vuelta o en otras caminatas y no volví a ver, ¿no es cierto? Esa idea de mirar por única vez, un único momento, con una única luz, y tú fotografiarlo y estar ahí y conectarte con ese minuto, es un ejercicio maravilloso. Es una invitación también a conectarnos con nosotros mismos, pero a través de la fotografía como un instrumento. Yo creo que eso es lo que aprendí. Y de hecho volví a hacer fotos. Yo había dejado de hacer fotos hace tiempo, así como más constantemente, ¿no es cierto? No solo las fotos familiares y de recuerdo de los hijos y de los amigos, pero me despertó la necesidad y volvimos con mi hija, estamos haciendo fotos análogas, estamos revelando nuestros negativos, estamos recuperando ese hoy más que nunca, oficio. hoy más que nunca el instante eterno, ¿no? Parece. Así es, tiene mucho de presente. Sí. Oye, por otro lado también hay una parte del documental que también habla mucho de la soledad, que el entorno de él también habla de esta soledad que tenía él y que la plasmaba, la trataba de plasmar dentro de la fotografía también como una forma de salvar el mundo, porque también tenía como ese legado de tratar de salvar el mundo y que ahí también en el documental, para no hacer spoiler, vamos viendo cómo eso se va generando el desenlace. ¿Qué te pasa a ti con esta parte también, del que finalmente termina en este como casi modo zen, pero que en algún momento de su vida también tenía mucho de soledad, donde también ahora conversamos que él también tenía esto de relacionarse mucho con la gente, y en una de las cartas que le envía a la hermana, que un momento maravilloso del documental, él también le habla de uno mismo, de pensar mucho en uno y de pensar en el resto, pero como con un cierto dejo de culpa que también tiene que ver quizás con un poco la religión que tenía metida también en esa época. Sí, yo creo que Sergio siempre se sintió como un extraño en el lugar que le tocó nacer. Siempre tuvo una sensación de sentirse incómodo. Y yo creo que también tiene que ver con esto que hablábamos al inicio. Hay que pensar que él nace en los años 50, cuando las familias estaban muy estructuradas, muy determinadas también, ¿no es cierto?, a lo que debían dedicarse los hijos, ¿no es cierto? Eran o abogados, o arquitectos, o médicos, ¿no?, o ingenieros, ¿ah? Pero ser fotógrafo, entonces yo creo que ahí había un tema de no sentirse parte. Y yo creo que eso tiene que ver con su sensación de soledad, como con una desadaptación a su medio, a su lugar de origen, que lo hace ir pero también eso mismo es lo que lo mueve a buscar esos otros mundos, ¿no es cierto? Lo que lo mueve a encontrar su lugar en el mundo, y es ese patrón que se repite en la vida del Sergio, que es
una fuga permanente, un escape, ¿no es cierto? Siempre está arrancando, siempre está viendo, y creo que esa emoción, esa soledad, la plasmó muy bien desde el comienzo, siempre está presente en su imagen, muy bien construida en estas imágenes que vemos del viaje a Europa, cuando se acuerdan, retrata a sus padres, ahí lo está diciendo todo, ¿no? Sí. De una manera magistral, y hay que pensar que tenía 19 años, o sea, ya tenía un cerebro formado visualmente para poder construir esas imágenes. Entonces, lo que viene después, o sea, Sergio ya era fotógrafo a los 19 años, ya tenía una formación. Lo que hace después es como ir confirmando, yo creo que lo que intuía inicialmente, ¿no es cierto? La experiencia de vida lo va haciendo confirmar y va madurando esta idea que él tiene sobre la imagen, sobre la vida, sobre la poesía de fotografiar la realidad, pero también sobre la soledad y sobre el desapego y el desprendimiento, y termina haciendo fotos en Valparaíso que no son muchas veces tan buenas fotos, pero no importa, él está ahí en el aquí y el ahora, disfrutando el momento, y eso es lo que importa. Entonces también llega a haber una cierta madurez y como desapego también, en que no importa si gusta o no gusta, él estuvo ahí y lo disfrutó. Creo que esa simpleza a la que nos invita Larraín hace bien en estos tiempos, digamos, de turbulencias y de necesaria flexibilidad ante lo poco que podemos programar, ¿no es cierto?, la realidad, lo poco rígidos que podemos ser en lo que viene, porque todo se está cayendo a nuestro alrededor, ¿no? Todo se está moviendo, no es que se esté extinguiendo. Yo creo que estamos ante una metamorfosis muy potente, entonces hay que estar a la altura, hay que estar muy en el presente, muy consciente de lo que estamos viviendo, y Larraín invitaba a eso. Él era muy crítico también, él era muy dogmático, era duro, era duro, entonces la gente más bien severo, se asustaba y se alejaba ante sus consejos que hacerle caso, que escucharlo, digamos, no era muy amigable. Entonces, pero tenía razón en muchas cosas que las vio venir, porque ya se estaba hablando de las crisis ecológicas, humanitarias, él hablaba de los parásitos del Estado, ¿no? De todas estas fuerzas de todo tipo, ¿no es cierto?, que viven de los demás y que están ahí, en fin. Sí. Es muy crítico del exitismo también, ¿no? De esta idea del éxito y del ponerse como por encima de los demás. Él tiene una mirada bien, sí. Si pudiéramos decirlo, horizontal, digamos, no solo respecto de los seres humanos, sino que también de la sustentabilidad, ¿no? Del entorno, de la naturaleza. Hay una mirada una cosmovisión como bien integral respecto de su visión de mundo, de planeta, que me parece que está súper, súper presente hoy en día, y que nos obliga un poco a remirar y a mirar estos conceptos en la perspectiva del tiempo. Sí, qué bien. Los interrumpí, perdón, estaban hablando de las tiras de contacto. Sí. Que vienen junto con la película. Exacto, es un regalo wow. que solo lo que se paga extra es el precio del envío para que les llegue a sus casas, y desde Market Chile les van a escribir al mail donde que ustedes inscriban cuando compren el ticket, para ver a qué correo les llega la copia. Estamos desclasificando una joya, pero creemos que es bueno compartirlo porque se vienen más sorpresas sobre Sergio. Creo que la película inicia un camino, es bueno tener esa información. Este va a ser el año de Sergio Larraín, cumpliría 90 años, Sergio. ¡Wow! Y yo creo que estaría expectante de lo que está pasando en Chile. Es como que apareciera ahora y fuera como invitado a la conversación que tiene este país hoy día, ¿no es cierto? Constitucional, ¿te imaginas su mirada? Imagínate, a lo mejor hubiese sido
un candidato, constituyente. un constituyente. Sí, yo me lo imagino muy, ¿no? En esta onda como Maturana y no sé, y el mismo, qué sé yo, Varela, personas, hombres grandiosos con sus visiones. Sebastián, ¿te parece que este documental era necesario respecto sabemos muy poco, hay muy poco material, ¿no? Respecto de la vida de Sergio Larraín. Yo al menos personalmente no conocía otro documento de este tipo. Me parece que es un poco lo que tú dices también, ¿no? Abrir el camino a descubrir a Sergio, su trabajo y al reconocimiento quizá también a su trabajo, pese a que probablemente no era lo que él estaba buscando. Bueno, mira, él en vida le dijo a su hija y a Áñez Sir, que es una persona que es actualmente la directora artística de la Fundación Cartier-Bresson en Francia, con la que tuvo una relación epistolar de 30 años, le dijo en sus cartas: después que yo muera, tú puedes mostrar, divulguen mi obra. En vida él no quería ser molestado, porque él tenía una cuestión personal, digamos, con esto de tener que estar dando entrevistas y en ese sentido, yo creo que estaría contento de mostrar su trabajo. Como yo creo que él tenía conciencia de lo que él hizo, de lo que alcanzó como trabajo fotográfico, ¿no es cierto? Y por lo mismo lo abandona, porque él siente que no se puede quedar pegado ahí, que él tiene que trascender eso, tiene que ir más allá, porque él lo que buscaba era una esencia más profunda, ¿no es cierto? Algo más personal. Te iba a responder algo con respecto a la pregunta, pero se me fue la idea de lo que me acabas de decir, que hay algo de si crees que era necesario el documental, porque sí, no existe mucho más material sobre su vida, ¿no? Sobre su trabajo, su legado también. Y lo que había, es verdad lo que dices tú, no había una película, no había un relato, habían libros que contaban ciertas partes, algunos fragmentos, algunas cartas, pero no se lograba conectar todo. Habían muchos mitos sobre Sergio, o sea que Cortázar se inspiró en una de sus fotos para escribir Las babas del diablo, y que Antonioni, cuando leyó Las babas del diablo de Cortázar, hizo Blow Up. Como que esa idea rondaba, y yo encontré en su casa, en Tulagüen, unas revistas con un reportaje que hablaba de eso. Y las revistas estaban rayadas por Sergio, y decía: esto es mentira. Y decía, ¡Wow! ¿cachai? Entonces, Desmintiendo todo lo que se había dicho. sí, su hija Gregoria me contó que parece que es una historia que inventó Armando Uribe, el poeta, y quedó dando vueltas, quedó ahí y nadie la desmintió porque era una buena historia, digamos, ¿no? Oye, lo que sí es real es que Roberto Bolaño escribe un prólogo, ¿no? Para uno de sus libros, así que yo creo que había un nexo, ¿no? De Sergio Larraín con el mundo cultural, intelectual chileno de la época, y me parece también que me gusta mucho esta nueva mirada y esta revisión que ocurre también con Gabriela Mistral, por ejemplo, lo que significa mirar después de muchos años de romper un montón de mitos respecto de su figura, volver a mirarla, a ella, y volver a leerla. Y me pasa con Sergio Larraín algo parecido, es como volver a mirarlo, volver a mirar sus fotos, y volver a leerlo, y derrumbar también estos mitos, y esta construcción que se ha hecho quizá de él como fotógrafo, y mirarlo de una manera mucho más humana, ¿no? Su vida, su filosofía, lo que él pensaba y quién era. Sí, mirarlo de una forma más completa también, ¿no es cierto? Con sus luces y sombras, como decíamos al inicio. Creo que es lo que corresponde también para los tiempos que corren, ¿no es cierto? Están cayendo como las instituciones, estamos cuestionándolo, para qué sirven, ¿no es cierto?, los modelos. Entonces es interesante como revisitar lo que habíamos dado por hecho, yo creo, como, ¿no es cierto?, remirar, reencontrar, y
Y bueno, y aquí hay una cantidad de material de la familia también, que es maravilloso, películas de época, de los años 40, de los años 50, que no se habían visto nunca, ¿no es cierto? Es un material que la familia compartió conmigo, porque también la familia sabe que valoran el trabajo de Sergio a pesar de estar tan cerca y conocer también los lados más difíciles, ¿te fijas? En ese Sí. sentido han ¿Sabes sido lo muy, otro? muy generosos. Sí, lo otro que me pasó con tu película es que creo que pone hoy a Sergio Larraín de nuevo en una discusión o en el tapete a nivel nacional e internacional y que permite que nuevas personas lo conozcan, que nuevas personas conozcan su trabajo, a quienes no lo habían conocido hasta el momento. Yo lo descubrí por allá por el 2014, que era bastante tarde, digamos, y yo soy una aficionada a la fotografía. Me imagino que hoy día, en el 2021, donde tenemos un mundo súper global y todo, todavía hay mucha gente que puede descubrir a Sergio Larraín y a su trabajo, y creo que de alguna manera tu película hace eso también, ¿no? Lo vuelve a instalar y a remirar, y eso me parece un gran aporte que hace tu película más allá de la calidad de la película propiamente tal, como archivo y como documento. Qué bueno, gracias. Que sirva, Oye, que bueno, sirva ya, de algo. no, que ya para ir cerrando, nos has dado una hora de tu tiempo. Volver a invitar a la gente a que vean este documental, de verdad que es otra genialidad que nos regala Sebastián, y como decía Lorena también, para quienes no lo conocen, también es una invitación, también muy, muy ad hoc para los fotógrafos, para los fanáticos del documental, es sin duda una gran obra, te felicito por eso. Aquí a los seguidores de Mundo Películas también se van a encontrar con una cantidad de frases maravillosas, y de hecho me gustaría despedirme con un pequeño fragmento que aparece en la película, pero antes volver a invitar a la gente a que compren sus entradas. Pueden adquirirlas en Punto Ticket, como les mencionamos anteriormente. Hay unas piezas de contacto inéditas también que pueden recibir, lo cual es un regalo alucinante, sobre todo para después de que vean el documental. Quienes no lo hagan y lo vean después se van a arrepentir, se los digo aquí, se los digo ahora. Y me gustaría cerrar con una de las de los maravillosos fragmentos que aparecen en el documental, que dice, de una carta que escribió él, que dice: siempre es una alegría recibir noticias de ti. Aquí estoy, la mayor parte del tiempo escribo y tomo algunas fotografías. Estoy desconcertado. Me encanta la fotografía como arte visual, así como un pintor ama la pintura. Esa es la fotografía que me gusta, pero el trabajo que se vende me obliga a adaptarme. Es como hacer carteles para un pintor. No me gusta hacerlo, es una pérdida de tiempo. Hacer buena fotografía es difícil, lleva mucho tiempo. Intenté adaptarme en cuanto me incorporé al grupo de ustedes, pero me gustaría encontrar una vía que me permitiera actuar a un nivel que para mí sea más vital. No puedo seguir adaptándome, por eso escribo. Eso es uno de los fragmentos que aparece en este increíble documental que presenta Sebastián Moreno sobre Sergio Larraín, El Instante Eterno. Quedan todos invitados a verlo este viernes, sábado y domingo. Y para despedirnos, Sebastián, me gustaría dejarte el espacio también para que invites a la gente a ver tu nuevo trabajo. Bueno, ya lo dijiste todo, creo que es simplemente poder pedirles que se den ese espacio, que lo compartan con sus familias, con sus hijos, con sus amigos, que se tomen el tiempo, que se preparen un rico acompañamiento, un picoteo, y que disfruten la película. Yo creo que podemos seguir conversando después también. Siempre es rico después poder hacer una bajada y poder digerir, comentar, porque creo que, como decíamos, aparecen más preguntas, aparece un mundo e invita a algo, así que los invito a disfrutarla, a sumergirse en el mundo de Larraín, y después de ver la película a volver a mirar las fotos. En internet hay muchas, los que no tengan sus libros pueden encontrar en internet mucho material. Está en la página de la agencia Magnum, donde ahí están las fotos, hay una gran cantidad de fotos en la agencia Magnum de Francia, donde pueden mirar, porque creo que algo más van a poder descubrir, van a poder entender, y vamos a poder darle a Sergio también el lugar que se merece.
¿no es cierto? Como un poeta de la imagen, sobre todo en estos tiempos en que la imagen lo atraviesa todo, digamos. Imagínate, estamos haciendo un live por una aplicación de imágenes. ¿Ah? Entonces creo que la fotografía y la imagen nos exige también descubrir como a la gente que la trabajó en profundidad, que se obsesionó con eso, porque hay un mundo infinito ahí para descubrir, para comunicarse. Y que todos invitados para el 4 de junio, 3 únicas funciones, hay que decirlo. Después nos vamos a festivales de fotografía en el mundo. Ya nos están invitando para que mostremos la película en Francia, en España. Entonces estamos organizando. ¡Wow! Entonces no sabemos cuándo volvemos. Así que por favor aprovechen ahora. ¿Ya? Sí, Eso. aprovechen Bueno, porque... Felicitaciones. Felicitaciones, Sebastián, porque es un gran, hermoso trabajo, más allá de cómo retrataste con mucho respeto y con mucha apertura, ¿no? Esta visión de Sergio Larraín. Hay imágenes hermosas de sus fotografías, de su trabajo, de él también, de su vida. Se los recomiendo totalmente. Sigan a Sebastián, a Market Chile y también a Sergio Larraín Doc, que es donde está toda la información del documental. Pueden ver el tráiler, pueden ver imágenes, pueden ver pequeñas entrevistas de quienes están retratados también en el documental, así que no se lo pierdan y busquen las imágenes de Sergio Larraín, sobre todo las que nos muestran un Chile en blanco y negro de otra época, que está por ahí, que somos, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia, y lo importante que es hacer estos rescates y valorar, ¿no? a estas personas que nos entregaron tanto, y que yo siento que creo que estamos todavía en deuda en Chile con Sergio Larraín. Creo que tu documental y tu película hace un gran aporte en ese sentido. Así que te lo agradezco también como seguidora y como aficionada a la fotografía y al trabajo conmovedor de Sergio Larraín. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la conversa. Y también atento a las redes de Mundo Películas, porque vamos a sortear algunas entraditas por ahí. Y te vamos a tomar la palabra, Sebastián, porque hay muchas cosas que también quería conversar contigo que no pudimos preguntar hoy porque íbamos a hacer spoiler. Así que vamos a conversar muy bien. para irnos ya más en profunda, sin miedo a que después nos maten porque nos mandamos algún spoiler en la película. Bueno, muchas gracias, Lorena, gracias por acompañarme en esta conversación. Esto lo vamos a repetir, va a quedar en nuestro Instagram, también va a salir por Traficantes de Cultura. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y que tengan buenas noches. Cuídense. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Un honor, Sebastián. Gracias. Para mí también. Chao, que estén muy bien. Chao.